mantiene para el Señor y con el Señor días de derrota y días de triunfo. Usted cuando tenga un día de derrota, sepa que es porque en alguna manera se ha alejado del Señor, porque Él siempre nos lleva como la aurora, dice. ¿Y la aurora cómo va? Empieza a aclarar hasta la plenitud de la mediodía. Así es como Él también nos lleva a cada uno de nosotros, y dice Él en su palabra que nuevas son sus misericordias todos los días. Usted no se acuerde de lo de ayer, porque el Señor ya no se acuerda. No traigáis a memoria las cosas pasadas. Dice que vamos a leer un Hebreos 11:1 en adelante. Hebreos 11:1 en adelante, pero quiero leer antes de ese Hechos. Solo lo quiero leer, solo para que nos demos cuenta cuando nosotros estamos en el Señor, no es porque nosotros enteramente queríamos estar con Él, sino porque Él inquieta el corazón para que sucedan las cosas. Lo vamos a leer para que entendamos un poco, porque a veces pensamos, no, yo estoy, o voy, o fui, porque hoy pues tenía ganas, y no es así. Dice que está en Hechos 16, 14. Vamos a leerlo desde el 13, pero está en el 14. Pero solo quiero que entendamos cómo suceden las cosas. Y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse las oraciones, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Pero miren, ahí es donde quiero que miremos. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a mi padre, estaba oyendo. Pero miren por qué estaba ella oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra, dice, sino a Pablo, pero entendamos que es a la palabra. Entonces quiero que entendamos que en este momento quien inquietó para que ella recibiera la palabra no fue Pablo, ¿verdad? Sino el Señor abrió, dice, el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, a la palabra, y debemos de entender. Entonces ahí es donde me gozo en el Señor, porque debemos de entender que ahí cabe la palabra donde dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Y Él ha tenido cada día misericordia con cada uno de nosotros. Hoy si vamos al Hebreo, Israel, por favor, Hebreos 11:1. No aparece en la pantalla, pero el título es la fe. Miren, con una palabra tan pequeña, la fe. Miren, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, los que ya cuando Moisés, Abraham y todos ellos, ¿verdad? Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de mi Padre, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense que me voy a parar un poquito ahí, porque hemos estado hablando con la hermana Mirna, que el Señor permite que ya esté acompañándonos, y me trajo a memoria el Señor en su momento, cuando le dije a mi esposa que venía para Yarumela a la construcción del templo, y solo ella sabía, y el Señor, vaya, ahorita que lo voy a mencionar, que venía con las uñas. Y que venía con las uñas, y yo me imagino que mi esposa en su momento, espero que no haya flaqueado, he dicho, pero ¿a qué va? No tengo idea, porque así como va a venir igual. Pero me trajo a memoria un día que ella lo mencionó, que se imaginó cuando ese día el Señor me mandó, ella dice que se imaginó como cuando salió Abraham, sin saber qué era lo que iba a pasar, pero solo el Señor con su preciosa misericordia, ¿verdad? Y ahí es lo que vamos a ir entendiendo, porque es algo que no lo mirábamos, pero ahora ya lo podemos ver, porque ya el templo ya es palpable, no es algo que se puede evitar de ver, ¿verdad? Pero solo por la gloria
la misericordia del Señor y las personas que el Señor ha tocado en su momento. De modo, dice, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a mi padre más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué nos enseña? Que Caín, que Abel, dio de lo mejor que él tenía. Al contrario que Caín, él dio, por decir, de lo que no sé si decirlo, de lo que le sobraba, ¿verdad? Por lo cual alcanzó, dice, testimonio de que era justo, miren, justo. Dando, dice, mi padre testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Todavía, por ejemplo, él ya murió hace qué sé yo cuántos años, y todavía se está tocando Abel, de la ofrenda, que él dio una excelente sacrificio. Estamos entendiendo, la ofreció, dice, a mi padre más excelente sacrificio que Caín. O sea, dio algo enteramente de corazón. Eso es lo que nos enseña el Señor. Mientras que a veces hay personas que no ayudan. Aparece un texto, no lo tengo, pero dice que los cristianos, hay quienes, ¿verdad?, no entran ellos ni dejan entrar. No sé si lo han escuchado. Ni dejan entrar. O sea que en vez de ayudar a que entren en el camino, lo que son es tropiezo, ¿verdad? Pero ya son instrumentos que fueron hechos para eso. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver, dice, muerte. Casualmente hoy estaba escuchando y hablaba casualmente también con la hermana. Escuchaba una prédica de Gigi Ávila, y le decía yo que yo escuchaba a Gigi, pero óigame, eso hace no sé ni cuántos años, y hoy lo escucho, y nunca me imaginé que el Señor me iba a tener en el mismo equipo con él, ¿verdad? Ahora pues haciendo lo que él hacía en aquel entonces, porque ya murió, y ahora nos tiene. Y él mencionó a Enoc. Dice él, Enoc no conoció muerte. Es el único que no conoció muerte. Él fue traspuesto. Y él decía, a estas alturas, casualmente hoy escuchaba esa prédica, dice, a estas alturas, Enoc tiene más de 5,000 años y no conoció muerte. Y mencionaba también él a Matusalén. Dice que Matusalén fue uno de los más viejos, murió de 900 y algo de años. Entonces podemos ver, me llama la atención aquí, ¿por qué con Enoc? Porque halló gracia el Señor en él. Si usted se fija, por ejemplo, en Noé, se salvaron 7 más 1, les digo yo, pero fueron 8 incluyéndolo a él. Por eso digo 7 más 1. ¿Por qué digo 7 más 1? Porque el Padre, o Dios, como está escrito, solo quiero que entendamos cuando digo Padre, ¿verdad?, que me refiero a él, solo halló gracia en Noé. En este caso halló gracia en Enoc. En el caso de María, halló gracia en María cuando fue utilizado ese vientre para Jesús. ¿Estamos claros? Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Estamos claros, a él no vio muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso mi padre, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber, miren, agradado a mi padre. Debemos de saber que si nosotros siempre estamos haciendo, como dice el Juan 8:29, haciendo las cosas que a él le agradan, en ningún momento el cristiano va a estar solo. En ningún momento el Señor va a permitir hacerle que le pasara una vergüenza o una derrota. No, si estamos con él, si quiere póngame Israel y luego volvemos al 5, solo para que lo leamos, por favor. 8:29, perdón. Sé que ya lo hemos leído, solo para recalcarlo, miren. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Miren, aquí cuando Jesús habla, ustedes van a ver que generalmente Jesús en ningún momento anda diciendo Dios, no, él dice el Padre, porque debemos de saber que Él es nuestro Padre, ¿verdad? No me ha dejado solo, dice el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿qué es lo que le agrada al Padre? Es la obediencia, es la obediencia. Y quiero leer el que ya lo hemos leído también, el Juan 1:12, solo para que recalquemos la parte que porque yo siempre digo Padre y no digo Dios, ¿verdad? Que ya también 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, mire, en su nombre, les dio potestad de ser hechos
miren, hijos de mi Padre. Entonces, por esa razón es que debemos de saber, y lo dice en el 3, lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solo mi Padre. Volvamos al 5, donde íbamos, 11:5 en Hebreos. Entonces debemos de entender, y muchas veces he manifestado a alguien cuando alguien de repente tiene, porque yo sé que lo podemos entender mejor así. ¿Se han fijado si alguien tiene a un hijo que lo haya adoptado aquí en la tierra, verdad? Estamos hablando en la carne, y de repente no le dice a él papá, sino que le dice el nombre. ¿Y por qué le dice el nombre? Porque no lo ha aceptado como tal, como padre. Yo sí he aceptado a mi padre como tal, y eso es lo que debemos de entender. Los que no lo tratan como tal es porque todavía no lo han aceptado, y así mismo es en la tierra. El que adopta a un hijo y no lo trata como tal, como lo que es su padre, es porque no lo ha aceptado. ¿Estamos claros? Tuvo testimonio de haber agradado a mi padre, pero sin fe es imposible, miren, agradar a mi Padre, porque es necesario que el que se acerca, miren, es que se acerca a mi Padre, crea que le hay y que es galardonador de los que, de cada uno de nosotros por cuando nosotros lo buscamos. Tenemos que saber que nosotros no es porque nosotros fuimos primero, Él nos buscó a nosotros, y luego nosotros pues nos acercamos a Él. Y aquí está también, mire, Noé. Por la fe, Noé dice, cuando fue advertido, fue avisado por mi Padre acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué? Porque creyó. Eso es lo que debemos de entender, porque él sí se puso a hacerla. Aquí dice, aunque no se veían, dice, con temor preparó el arca. O sea, ¿por qué? Porque él creyó. Estaba creyendo, aunque en aquellos entonces, según tengo entendido, creían que él estaba loco. El problema de estas personas fue, porque si leen la escritura, aunque hay unas partecitas que cambian, pero hay unas partes donde aparece que dice que el Señor con su dedo selló la puerta del arca. Entonces, cuando él ya la selló, ya nadie pudo entrar. Hasta entonces, cuando ya miraron los diluvios, entendieron que lo que Noé les hablaba no era una locura, era la verdad, era la salvación. Y yo siempre he mencionado en el Señor, pero ¿cómo es posible, Señor? Le digo yo, que hayan sido más sensatos los animales que la gente. Porque ustedes ven, infinidad de animales llegaron de pareja en pareja y se subieron al arca, pero el ser humano, que se dice que tiene los 5 sentidos, no pudo percibir y se perdieron, porque podemos ver solo Noé y 7 más, ¿verdad? La esposa y los hijos, creo que las esposas de uno de los hijos, no sé, por ahí. Fue advertido, dice, por mi Padre acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todo está aquí, miren, en la fe. Tenemos que creer de que Él existe, de que Él está, de que esa salvación nuestra ya se dio. Eso ya no hay que estar. Y esperaré, como le dijo, por ejemplo, en su momento que entró, me imagino, en tribulación Juan, que cuando estaba preso en el tiempo de Herodes, mandó a 2, creo, de sus discípulos, o a unos discípulos, a preguntarle: Jesús, ¿eres tú el que había de venir, o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le dijo: ve, dile a Juan que los cojos caminan, los ciegos miran, los muertos son resucitados y todo. Entonces debemos de estar claros, aunque por muy difícil que esté pasando una situación, porque él estaba pasando una situación difícil porque había sido encarcelado, pero a medida que vamos entendiendo, nos va dando el Señor el entendimiento, el discernimiento de la palabra, nos damos cuenta que ese propósito ya estaba, porque era necesario que Juan muriera, y entonces Jesús sale a su ministerio. Antes de eso él no lo hizo. ¿Estamos entendiendo? Por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció,
para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Ahí es donde el Señor me trae a memoria cuando me decía mi esposa, y yo no sé qué ir a hacer, me imagino que dijo, pero no me lo dijo, gracias a Dios. No me lo dijo, ¿verdad? Salió sin saber, dice, a dónde iba. Por la fe habitó, dice, como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando, y se entienda, con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto, constructor es mi padre. ¿De qué ciudad hablaba? ¿O de qué, cómo se llama cuando le dan el pasaporte a uno? ¿De qué ciudadanía? Él hablaba de la ciudadanía celestial. No la miraba, pero de esa hablaba, y esa esperaba, y esa es la que nosotros tenemos que estar esperando, la que el arquitecto, me dicen constructor, o sea, mi Padre, la ha hecho en los cielos para cada uno de nosotros. Cuando Jesús les dice, me voy a prepararles lugar, y quiero, le dice al Padre, que donde yo esté, también ellos estén conmigo. O sea, que también nosotros miremos esa gloria que Él había visto desde la eternidad. Por la fe también dice, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Cuando ella se rió, le dijo el Señor, ¿acaso hay algo imposible para mi Padre? Todas las cosas en Él son posibles, pero hay que creerle. Entre más se tardan las personas en creerle, pues más se van a tardar en recibir. Porque si leemos el segunda de Pedro 3:9, Israel, ya ustedes saben que lo hemos leído solo para que entendamos que a veces las personas no reciben por la falta de arrepentimiento. Miren, el Señor no retarda su promesa. O sea, hay quienes dicen, bueno, pero si está la bendición, según algunos la tienen por tardanza. Miren, y luego nos dice, sino que es paciente para con nosotros, o para los que no se han arrepentido, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente no recibe? Por la falta de... Eso es lo que tenemos que entender. Y vamos a leer el 10. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán, dice, deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sigamos donde estábamos en el hebreo. Estábamos, creo que era en el 10. Por ahí está. Sí, porque esperaba, dice, la ciudadanía que tiene fundamento, dice, cuyo arquitecto, constructor es mi Padre. Por la fe también, dice, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó. Miren, creyó que era fiel quien lo había prometido. Si el Señor le prometió algo, tenga la plena seguridad de que lo recibe, lo va a recibir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo cual también dice, de uno, y ese ya casi muerto, aquí está hablando de Abraham, ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena innumerables que está, dice, a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Quiero que entendamos cuando dice el mirando de lejos, porque aquellos en aquellos entonces no habían visto a Jesús. O sea, Jesús no había venido, esa parte no se había cumplido. Ya nosotros sabemos que esa parte ya se cumplió, que esos tiempos difíciles para los que andan fuera del Señor están pasando ahorita, que todos le dicen a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. ¿Se han fijado en eso, verdad?
Entonces, ¿qué significa? Que esos tiempos ya se van cumpliendo también. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y saludándolo, dice, confesando que eran extranjeros. O sea, ellos nunca se enamoraron de esta tierra, y eso es lo que debemos de entender. La gente a veces está enamorada de esta tierra no la podemos llevar. Estos cuerpos no los podemos llevar, estos cuerpos olvidémonos, eso se lo tienen que comer los gusanos aquí. Lo que tenemos que mantenernos es para llevar a la vida espiritual, para irnos con Él. Él cuando nos hizo, como nos dice en el Génesis, que lo hemos leído también, 1:26, si quiere leámoslo, Israel, por favor, para que entendamos qué es lo que nosotros somos. Somos seres espirituales, miren. Entonces dijo mi padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, dice, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y miren, y creó mi padre al hombre a su imagen, a imagen de mi padre lo creó, y miren cómo nos hizo, varón y hembra nos creó. No es que salieron de la costilla del hombre, salió, no. Cuando nos creó a nosotros, nos creó varón y hembra los creó. Hoy sí vamos donde estaba, a imagen, a semejanza de Él. Él es un ser espiritual y nosotros también somos igual que Él, ¿verdad? Dejamos este cuerpo y nos agarramos el cuerpo celestial. Y confesando, dice que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nunca ellos estuvieron perdidos. Ellos sabían que aquí solo andábamos de paso. A veces la gente todavía se quiere enamorar aquí y dicen que porque no se quieren morir. Tenemos que morirnos, tenemos que irnos para poder ir a ese lugar celestial. Este cuerpo se tiene que quedar. El dejar este cuerpo para morir es ganancia. Eso es lo que hemos de entender estando con Él. Que se les preocupen los que no están con Él, porque no saben para dónde van, pero si sabemos que estamos con Él, ¿y por qué nos podemos preocupar? Amén. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Porque lo que estos dicen, dice claramente, dan a entender que buscan miren, lo que yo decía, una ciudadanía, es una patria. Ellos sabían que aunque estaban aquí, que no eran de aquí. Y nosotros ya gracias al Señor, por el entendimiento que ha dado la palabra, nos damos cuenta que tampoco nosotros somos de aquí, sino que tenemos una patria celestial. Pues si hubiesen estado, dice, pensando en aquella de donde salieron, ciertamente, dice, tenían tiempo de volver. Estamos hablando, ahí habla de Egipto, pero lo que tenemos que entender es de volver de dónde, de donde veníamos, de donde el Señor nos sacó, de ese hoyo cenagoso, de hacer lo malo, de donde éramos chismosos, de donde éramos envidiosos, de donde éramos creídos, donde éramos prepotentes, donde éramos altivos, que teníamos todo lo malo, de ahí veníamos. Pero gracias a Él, Él nos sacó. Y me preguntaran a mí, Luis, quisiera volver allá. Mejor que me lleve antes. Pero atrás, ni para agarrar impulso. Y eso es lo que debemos de saber. Tenemos que estar siempre con Él. Por lo que esto dice claramente, dice, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente, dice, tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es, miren, celestial. Celestial, allá donde vamos a estar adorando, cantándole al Señor, aplaudiéndole en todo momento. Allí es donde nosotros debemos de estar anhelando que cada día que el Señor se acerque para que nosotros nos vayamos con Él. Por lo cual mi Padre dice, no se avergüenza de llamarse Padre de ellos. Ahí dice Dios, quiero que entendamos, pero Él dice, o sea que mi Padre no se avergüenza de llamarse, ahí dice Dios, pero mi Padre, entonces ¿con qué cara me puedo avergonzar yo de Él? O Jesús cuando no se avergonzó de llamarnos hermanos, entonces yo ¿con qué cara puedo avergonzarme de Jesús? De decir que Él es mi hermano mayor. Porque les ha preparado, dice, una ciudad o una ciudadanía, de la que estaba hablando atrás, y es la celestial. Por la fe, dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su hijo, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito. Fue cuando él lo llevó, ¿verdad? Que lo iba
hacer lo que el Señor en su momento pedía, pero no era, el Señor no le va a quitar algo que usted lo tiene. Si el Señor permite una cosa como esa, eso fue lo que yo sentí en el Señor cuando el Señor me permitió leer, no ahorita aquí, sino en partes atrás, es que Él en su momento de repente se dirigió más a lo que el Señor le había dado, que era su hijo, estaba quitándole el primer lugar que al Señor. Entonces el Señor, voy a ver de qué estás hecho. Entonces Él ahí entendió enteramente que nosotros, el primer lugar es Él, después Él y siempre Él. Yo les digo en el Señor ahora, si me preguntan, en mi caso, ¿cuál es? Él, después Él y después siempre Él. Después viene mi esposa y después de mi esposa vienen mis hijos, porque yo conocí a mi esposa antes que a mis hijos. Entonces yo no puedo darles el lugar a mis hijos porque yo los conocí después. Entonces debemos de estar claros en los cómo estamos, cómo vamos, con quién estamos nosotros. ¿Estamos claros? El orden, así es. Ofreció, dice su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que mi Padre es poderoso para levantar, dice, aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo mi padre a Jacob y a Esaú. Quiero que entendamos en Esaú. Esaú fue alguien que despreció la primogenitura, o sea, ser el primero, porque él la cambió por un plato de comida. Y quiero que entendamos algo que también el Señor nos demuestra. Quiero que lo entendamos espiritualmente, que el Señor también nos demuestra que hay quienes desprecian la salvación por el infierno o por el mundo. Quiero que entendamos, porque no solo hay que verlo de la manera que él despreció la primogenitura por un plato de lentejas, creo que son frijoles, no sé, por ahí. Entonces debemos de entender que el Señor nos demuestra, porque habla de dos hijos, ahí, ¿verdad? Entonces lo mismo podemos ver, dos hijos, pero uno despreció. Entonces así hay quienes, ustedes pueden ver en el ladrón de la cruz, uno lo reconoció y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El otro, al contrario, si eres hijo de Dios, dice, sálvate a ti mismo. Y si quieres, me salvas a mí. Entonces no le interesó. Así mismo le pasó a él, porque hay unas partes donde dice ahí que mi padre amó, dice, a Jacob y aborrece, dice ahí, a Esaú. Respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir, dice, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordo. Por la fe, José, dice, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos, o sea, de que los sacara. Entonces quiero que, hasta ahí lo vamos a llegar. Quiero que entendamos que de lo que debemos de estar siempre es creyendo, es manteniéndonos, es cada día llenándonos. Usted no se canse de escuchar la palabra, si la puede escuchar por la radio, por la televisión, por el teléfono. Ese teléfono no lo ocupe para estar mandando mensajes que no le edifican en nada. Si usted, yo le digo, bueno, ahí está mi teléfono. Yo les digo, bueno, si quieren mírenlo y van a ver qué es lo que en ese teléfono se encuentra. Es solo estar viendo la palabra, solo estar escuchando alabanzas o prédicas de a veces que el Señor me permite en su momento. No he sido mucho para escuchar prédicas, mi esposa bien lo sabe, porque a veces ella me decía en su momento, fíjate que deberías de hacer como esto, y yo le he dicho a ella, si el Señor no me lo pone, yo lo siento mucho. Entonces debemos de entender, de estar haciendo las cosas que a Él le agradan, no porque alguien se lo diga, si no siente que viene del Señor, mejor espere. Y eso es lo que debemos de entender. Si tenemos el entendimiento espiritual y esperamos lo que a Él le agrada, entonces vamos a estar siendo siempre hijos de obediencia. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón y que me permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo, reconozco a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente.
Amén y amén.